El sermón de hoy lo he titulado La más grande humillación, ejemplo de nuestra conducta. La más grande humillación, ejemplo de nuestra conducta. Hoy vivimos en una época donde la sana doctrina está de moda. ¿La doctrina está de moda? ¿No será al revés? ¿Que la doctrina no está de moda? Escucha lo que dice el libro titulado El Nuevo Calvinismo, Nueva Reforma o Moda Teológica. Dice Josh Bush, la revista Time publicó una serie de artículos bajo el lema 10 ideas que están cambiando el mundo ahora mismo. El tercer lugar en esta lista lo ocupó el nuevo calvinismo. En Estados Unidos, dice Josh Bush, no es del todo raro encontrar en una cafetería y ver a un joven barbudo que lleva una camiseta con una imagen de Carlos Spurgeon en el centro del pecho. El amor por la teología no es raro entre los jóvenes estudiantes universitarios, pero, dice Josh Bush, el comportamiento público que demuestra una lengua suelta junto con otras características de comportamiento inmaduros no muestra un corazón sometido. En cambio, parece que muchas personas rebeldes se aferran a su calvinismo, pero su evangelio no está cambiando sus almas. ¿Dónde está la devoción a Cristo? ¿Dónde está el amor por los hermanos? ¿Dónde está el compromiso con la iglesia local? ¿Dónde está el deseo de santidad personal? Y termina diciendo Josh Bush, estas características no se aplican únicamente al nuevo calvinismo, sino que se encuentran en todas las ramas del cristianismo en nuestros días. Está muy de moda esto de la reforma, esto del nuevo calvinismo, y pareciera que lo importante es solamente tener una mente correcta. Pero la Biblia nos muestra que debemos tener, sí, una mente correcta, pero también una conducta que se conforme a ese conocimiento de esa sana doctrina. Algo que está claro es que lo que conocemos acerca de Cristo en la palabra debe ser un conocimiento que nos debe llevar a vivirlo. Escuchen, una de las cartas de Pablo que está llena de conocimiento acerca de la persona de Cristo es la carta a los Colosenses. Es la carta a los Colosenses. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo, Pablo constantemente enseña quién es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que murió en la cruz. Cristo es a través de quien tenemos la nueva circuncisión, en quien estamos bautizados. Cristo es en quien están todas las cosas y todas las cosas subsisten. Él es el creador de todo. Y constantemente a lo largo de toda la carta, Pablo sigue explicando que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que nosotros estamos completos en él, y sigue explicando acerca de la persona de Cristo. La carta a los Colosenses es una carta cristológica, pero hay una carta de Pablo que pareciera ser la menos cristológica, y es la carta a los Filipenses. Porque si tú lees toda la carta, no vas a encontrar nada acerca de la persona de Cristo, a excepción de solo una parte, y es la que acabamos de leer. De ahí en fuera, Pablo no explica más acerca de la persona de Cristo. Sin embargo, el propósito de Pablo con la carta a los Filipenses no es explicarte quién es Cristo, no es explicarte su obra, sino más bien cómo se aplica y cómo se vive el cristianismo basado en una vida en Cristo. Y aún así, estas dos cartas, los Colosenses y los Filipenses, estas dos cartas son compañeras. ¿Saben por qué? Porque tanto es necesario conocer quién es Cristo
como es necesario cómo aplicar ese conocimiento de Cristo. Una te explica quién es Cristo, otra te explica cómo vivirlo. Pero habíamos dicho que el pasaje de Filipenses es el único pasaje de Filipenses que acabamos de leer, capítulo 2, donde se muestra a Cristo en la carta a los Filipenses. Es en este pasaje en que nos enfocaremos hoy en entender la voluntad de Dios, de conocer quién es Cristo, de conocer su obra, pero no simplemente para conocer quién es Él y qué es lo que hizo, sino el propósito detrás de Pablo y el propósito de Dios de que tú conozcas este pasaje es cómo seguir el mismo ejemplo de Cristo. Habiendo dicho esto, vamos a entender entonces a través de 2 puntos en este pasaje, principalmente el primer punto, qué es lo que Cristo hizo y quién es Cristo, y el segundo punto, cómo aplicar lo que Cristo hizo. El primer punto lo he titulado la más grande humillación, y los voy a invitar a que tengan sus Biblias abiertas ahí en Filipenses 2 para ir viendo qué es lo que Pablo va desarrollando desde el versículo 6. Vamos a empezar desde el versículo 6. Aunque leímos desde el primer versículo, vamos primero a empezar desde el versículo 6. Dice Pablo: el cual, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Una de las cualidades de Dios es que nada se le puede comparar a Dios. Nada se le puede comparar. De hecho, una vez R.C. Sproul dijo, y hizo esta pregunta: ¿qué se parece más a Dios? ¿Un gusano o un querubín? Unos dirían, obviamente un querubín se parece más a Dios. Los otros más filosóficos podrían decir y desentrañar, bueno, yo creo que el gusano se parece más a Dios, y van a buscar alguna excusa para decir que el gusano se parece más a Dios. Pero R.C. Sproul dijo, no, ni el gusano ni el querubín se parecen a Dios, porque no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Cuando se trata de Dios, Dios escapa de la esfera de comparación de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es trascendente. Él es trascendente. Él escapa de la esfera de todo lo creado. Él es único en su especie. Pablo está diciendo aquí, cuando dice que Él es forma de Dios, Él está diciendo que la existencia de la persona de Jesús es comparativamente perfecta a la forma de Dios. Y eso es algo que en otras partes en la Escritura Pablo también dice. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dice más adelante que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de la gloria, la fiel imagen de su ser. Cristo es la forma perfecta y exacta de Dios. ¿Quieres conocer quién es Dios? Conociendo a Cristo, sabes quién es Dios. Y Pablo intuye que todos sus lectores reconocen que Dios es digno. ¿Dios es digno? Amén. Dios es digno, Dios es glorioso, Dios es digno de alabanza, Dios es digno de ser loado, Dios es digno de que todas las voces exalten el nombre de Cristo. Y Pablo intuye que eso es lo que tú debes creer con respecto a Cristo, porque si Dios es digno, Cristo también lo es, porque Él es la forma de Dios. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo sigue diciendo en ese mismo versículo: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora debemos entender bien lo que Pablo está diciendo, porque podemos errar en creer que Jesús no se consideraba a sí mismo como Dios. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que Jesús no se consideraba Dios. Jesús sabía exacta y perfectamente quién era Él.
Jesús sabía que Él era Dios. Es lo que Pablo no está diciendo, es que Él no sabía que Él era Dios. Jesús sabía que Él era Dios. De hecho, si esto fuera así, entonces Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo, porque él acaba de decir que Jesús es la forma de Dios. Se estaría contradiciendo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo cuando él dice que él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse? ¿Qué es lo que está tratando de decir? La clave está en la palabra aferrarse. La palabra aferrarse. Si quitáramos la palabra aferrarse, entonces sí diría eso, que Jesús no estimó el ser igual a Dios, es decir, que Él no se consideraba como Dios. Pero la palabra aferrarse cambia el significado de la frase. Pablo, al decir no estimó el ser igual a Dios, se podría traducir así: Él no tomó en cuenta el hecho, la realidad de que Él es igual a Dios. Y Pablo continuó diciendo, como cosa a que aferrarse. Esto significa que él no tenía en mente el mantenerse al margen de los beneficios y privilegios que tiene Dios. Él no mantuvo en mente el beneficio de ser Dios. Él no demandó gloria, Él no demandó majestad, Él no demandó alabanza. A pesar de que Él es digno de ella, Él no la demandó. Si hay alguien que podía demandar gloria, alabanza, adoración y respeto, es Cristo. Si hay alguien que podía demandarla, era Cristo. Pero lo que está diciendo aquí, Él no estimó los privilegios de ser Dios. No los tuvo en cuenta, no los tuvo en mente. Y no termina ahí Pablo. Luego él añade, dice, el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Ahora, esta frase es peligrosa si la entendemos mal. Porque por esta frase iglesias se han dividido, se han hecho denominaciones y se han creado herejías. Por esta pequeña frase. Por esta pequeña frase han caído muchos en el error por una mala interpretación. Entonces debemos primero entender qué es lo que no está diciendo Pablo. Lo que Pablo no está diciendo cuando dice que Él se despojó a sí mismo, lo que no está diciendo es que Jesús dejó de ser Dios. Porque eso ya sería una herejía. Decir que Jesús dejó de ser Dios, ya es una herejía. No, Él no dejó de ser Dios cuando Él se encarnó. Él siguió siendo completamente Dios. Tampoco está diciendo que Él abandonó las cualidades y los atributos de Dios. Eso también es un error. Creer que Él dejó de ser omnipotente, creer que Él dejó de ser omnisciente, creer que Él dejó de ser omnipresente, creer que Él dejó de ser totalmente sabio, totalmente íntegro, totalmente santo, justo, perfecto, soberano sobre todas las cosas. Creer eso ya es un error. Él no dejó ninguno de sus atributos. ¿Saben por qué? Porque una de las cualidades de Dios es que Él es simple. Él no está compuesto por partes. Si Él dejara una parte a un lado, ya dejaría de ser totalmente Dios. Entonces Él no abandonó ninguna cualidad y ningún atributo de Dios al hacerse hombre. Tampoco está diciendo que dejó de ser la imagen perfecta de Dios. Porque Pablo también lo dijo, que Él estando en carne, en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, Él no dejó de ser la imagen perfecta de Dios, pero tampoco dejó de ser glorioso. Tampoco dejó de ser glorioso, porque aún Juan dijo que el Verbo habitó entre nosotros. ¿Y qué dijo? Vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él no dejó de ser glorioso. Él no mostró toda su gloria porque el cuerpo en el que estaba de alguna forma hacía invisible esa gloria. Pero cuando estaba en su cuerpo, hubo una vez en la transfiguración, en el monte de la transfiguración donde estaba Pedro, Juan y Jacobo, ahí se mostró por un momento cuán glorioso él era, tanto que estos tres hombres cayeron humillados al piso. Pero su cuerpo hacía invisible su gloria, pero él no dejó de ser glorioso. Ahora, cabe recalcar, observen que Pablo está diciendo, él se despojó a sí mismo. Él no está diciendo que se despojó de sí mismo. No está diciendo que se despojó de sí mismo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dijo que él se despojó a sí mismo? La clave está en la palabra sino que. Porque esta palabra hace que esta frase esté ligada con lo que anteriormente dijo. Pablo lo que está diciendo, observen, en vez de que Jesús se aferrara a sus privilegios de ser Dios, se despojó de ellos. Se despojó de ellos. No lo despojaron, sino que él voluntariamente los puso a un lado y no se aferró a ellos. Él se despojó de sus privilegios. Pero ahora Pablo añade otra cosa más. Observen el versículo 7. Se despojó a sí mismo y luego dice, tomando forma de siervo. Ahora, ¿qué es lo que al principio dijo Pablo? ¿Se acuerdan? Él era forma de ¿qué? Él siendo en forma de ¿qué? De Dios. Y dice Pablo que él no se aferró a los privilegios de Dios. Él, al ser forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero luego está diciendo Pablo que él tomó forma de siervo. Lo que se aferró a él es a una forma de siervo. Y sabes que un siervo no tiene privilegios. En la mente judía y en la mente griega, o al menos en la mente oriental, en aquella época, un esclavo o un siervo era alguien que no tenía ni un privilegio. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús se humilló a tal punto que tomó forma de siervo. Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el antónimo o la contraparte de un rey? Un esclavo o un siervo, alguien que está sirviendo, alguien que está al mando de alguien más por encima, alguien que está bajo alguien que es mayor que él, alguien que está a la disposición de alguien mayor. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Perdón, lo que está diciendo Pablo es que Jesús, al conocer la Biblia sabemos que él es rey. Él tomó forma de siervo, dejó a un lado su trono y tomó forma de siervo. Esa es una imagen humillante de lo que está sucediendo con Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que más que reflejar ser alguien divino y glorioso, lleno de majestad, se aferró a mantener una imagen de total servicio y esclavitud. Él dependía de otros. No siempre fue tratado con respeto. Él dependía obedientemente de su Padre y no hacía nada por su propia cuenta y no vivía bajo comodidades, sino bajo aquello que era necesario solamente. Escucha lo que dice Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para servir porque Él tomó forma de siervo.
Pero no solamente dice eso Pablo, ahora añade algo más. Si eso fuera mucho, observa lo que dice Pablo ahora más adelante en el versículo 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y dice, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Pablo con esta frase está diciendo que en un momento Jesús no era hombre, pero que luego fue hecho parecido a los hombres. La palabra que está utilizando es semejante. Se puede utilizar también como parecido a los hombres. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿En qué era parecido Jesús a los hombres? ¿En qué era parecido? Te voy a dar la respuesta. En todo. En todo Jesús era parecido a los hombres, a excepción a una cosa: a la naturaleza caída y por ende al pecado. Jesús era parecido, era casi igual, a excepción por ese pequeño detalle de que él era perfecto. Observa lo que dice Hebreos 4:15, porque la razón de esto es lo que dice el autor de Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y observen lo que dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Observas eso? ¿Sabes por qué Jesús te entiende a ti? ¿Sabes por qué Jesús te entiende cuando tú te angustias, cuando tú lloras, cuando tú te ríes, cuando tú te alegras, cuando tú estás despabilado, cuando tú estás distraído? ¿Sabes por qué te entiende? Porque Él era igual a ti, a excepción de una cosa, el pecado, pero todo era igual a ti. Él tomó forma de hombre, Él se hizo semejante a los hombres. Esto implica que Él comprende nuestra humanidad. Él es la perfecta definición de la frase, ponte en los zapatos del otro. ¿Han escuchado esa frase? Ponte los zapatos del otro. Bueno, Jesús es la perfecta definición de esa frase. Ponte los zapatos del otro. Ahora te lo diré de una manera bíblica. Observa lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:22. Él dijo, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Ahora tú me dirás, oye, pero eso es lo que está diciendo Pablo, no lo está diciendo Jesús. Pero observa lo que dice 2 capítulos más adelante, en el capítulo 11. Él dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que Pablo hacía lo que hacía porque él estaba imitando a Cristo. Él conocía lo que Cristo hizo. Jesús, sin ser hombre, se hizo hombre como los hombres para ganar a los hombres. Se hizo de todo, con excepción al pecado, para que por todos los medios salve a muchos. Eso es lo que hizo Cristo. Pero ahora Pablo añade una cosa más. Observa lo que dice en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, estando en la apariencia de hombre, es decir, en el cuerpo humano físico, se humilló a sí mismo. O sea, si ya era humillante el hecho de que se haya hecho siervo, dice aquí que Él se humilló a sí mismo. Esta es la expresión de la actitud humilde de Jesús. Él nunca se valió de sus capacidades ni de su poder para ponerse por encima de otros. Él se rebajó a sí mismo en relación a Dios y en relación a los hombres. Él nunca procuró defender su honor. Él no procuró mantener su imagen ante los demás. Él no trató de sorprender ni procuró el respeto de otros. De hecho, la imagen más detallada de esta verdad fue en su arresto
juicio y crucifixión. Como dice Isaías, como cordero no abrió su boca. Una de las imágenes más impactantes fue cuando, en vez de él ser servido, él ser recibido con servicio, él se ciñó de una toalla, vino a sus discípulos y empezó a lavarles los pies. En la mente de sus discípulos, de alguna forma, habría esa pequeña luz de que sabían que él no debía estar haciendo eso, porque ellos veían a Jesús superior, pero él, al ser el maestro, tomó el ejemplo. Él tomó el ejemplo, tomó la toalla, se hincó ante los pies de sus discípulos y empezó a lavarlos. ¿Se dan cuenta cuán humillante fue lo que Jesús hizo? Porque te voy a dar un dato. En el primer siglo y en esa época, aquellos siervos que lavaban los pies de los invitados que llegaban a la casa o de los pies de sus señores, eran los siervos del rango más bajo. Porque había siervos que se dedicaban a cuidar las joyerías de los siervos, a limpiar a lo mejor las joyerías de sus siervos, de sus señores, a limpiar lo material de sus señores, si era algo común. Pero el sirviente más bajo, de la condición más baja, se dedicaba a lavar pies. Por eso es que Pedro dijo: tú no me puedes lavar a mí los pies, porque tú eres el maestro, tú eres el de la posición alta. Pero Jesús lo hizo para dar ejemplo. ¿No había sido suficiente con que Jesús haya dejado su trono de gloria? ¿Por qué se humilló a sí mismo más de lo que se había humillado? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué se humilló? O sea, si ya de por sí el venir a la tierra ya era humillante, dice, se humilló. Se humilló. Ahora, no está diciendo que lo humillaron. No te engañes, no está diciendo que lo humillaron. Ciertamente lo humillaron. Pero lo que está diciendo Jesús, lo que está diciendo Pablo, es que Jesús se humilló. Jesús se humilló. Ahora podríamos hacer una pregunta al texto. ¿Cómo se humilló? Pablo continúa diciendo, es la siguiente parte que dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se humilló Jesús? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la expresión de la humillación en plenitud, pero también es la clara voluntad de Jesús de hasta qué punto llegó su humillación aquí en la tierra. Él fue obediente hasta la muerte. Escucha lo que dice Hebreos 5, 7 al 8. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Se dan cuenta hasta qué punto se humilló Jesús? Haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. Que Él se haya hecho obediente hasta la muerte no significa simplemente que fue obediente hasta que murió. No. Su muerte no fue cualquier muerte. Su muerte no fue cualquiera.
lo que Pablo está diciendo es que se humilló a tal punto que entregó todo en sacrificio sangriento y cruel. Fue golpeado, fue enjuiciado injustamente, fue abofeteado, escupido, insultado, abandonado por sus amigos, fue burlado por la multitud, humillado por todos, latigado con cuerdas de cuero, con pedazos de metal, hasta que sus huesos fueran expuestos. Fue clavado con grandes clavos en las manos y en los pies, y fue desnudado totalmente, y todo sin pedir ni una sola vez piedad. Todos escuchamos esto y escuchamos lo que es el Evangelio y decimos: ¡wow! ¡Qué gran sacrificio hizo Jesús por mí! ¡Wow! ¡Qué gloria a Dios por lo que Él hizo por mí! Pero el propósito de Pablo con esto que está diciendo no es simplemente enseñarte lo que Jesús hizo. A todos nos gusta observar la cruz y apropiarnos de las maravillas de lo que Cristo hizo en la cruz, hasta que alguien nos pide hacer lo mismo. Todos nos gusta observar la cruz hasta que alguien nos pide hacer lo mismo. Y eso es lo que Pablo va a hacer. Y eso nos lleva al segundo punto: teniendo la misma actitud de Cristo. Teniendo la misma actitud de Cristo. Antes de que Pablo explicara qué fue lo que hizo Cristo, en Filipenses 2:5 dice: haya pues esta misma actitud que hubo también en Cristo. Es decir, esto que dijo Pablo respecto a Cristo no simplemente está ahí para adornar su carta, no está ahí para que los estudiosos académicos de teología fueran a explicar quién es Jesús. Simplemente no, tiene un propósito, y el propósito es que tú sigas el mismo ejemplo de Jesús. Y ahí ya no nos gusta, porque nos gusta observar lo que Jesús hizo, nos maravilla, nos agrada, pero no queremos seguir sus pasos. Pablo no quiere, y escúchame bien, Pablo no quiere que tu teología quede en tu cabeza nada más. Tu conocimiento de la palabra debe afectar cada fibra de tu ser, debe mover tu actuar, debe ordenar tu hablar, debe afectar tu sentir, debe dirigir tu pensar. El hecho de que Pablo haya dicho que tengamos la misma actitud que hubo también en Cristo, significa que el propósito de Pablo era que si tú conoces lo que Cristo hizo, tú debes seguir el mismo ejemplo. Indudablemente debes seguir el mismo ejemplo. Juan en su epístola, en la primera epístola, lo dice de una manera más sintetizada. Él dice: todo el que dice que permanece en él debe vivir como él anduvo. Corto, pero tajante. El que dice que permanece en él debe andar entonces como él anduvo. Debe vivir como él anduvo, debe seguir los pasos de Jesús, debe hablar como Jesús, debe pensar como Jesús, debe sentir como Jesús, debe actuar como Jesús. Porque seguimos a Jesús, nos decimos cristianos. No somos maometanos, no somos, ¿qué les gusta? No seguimos a otra persona. Los seguidores de alguien buscan aprender de lo que hizo el maestro para ponerlo por práctica. Si decimos ser cristianos, debemos actuar como Jesús. Kenneth Fleming dijo con respecto a este pasaje: la tentación está en aceptar la ofrenda expiatoria de Jesucristo por nuestros pecados, porque nos agrada, pero al mismo tiempo rechazar esa ofrenda expiatoria como modelo de vida. Sin embargo, es absurdo aceptar una y rechazar la otra. Si hemos recibido gratuitamente los beneficios de su condición de siervo por nosotros, tenemos naturalmente que responder siguiendo su ejemplo.
Tenemos que seguir su ejemplo. Dice Santiago, capítulo 1, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, te vas y te olvidas de cómo eres. Lo que Santiago está diciendo, en otras palabras, es: de nada te sirve verte al espejo si al irte te olvidas. De nada te sirve conocer la Biblia. De nada te sirve conocer cristología. De nada te sirve conocer teología si al irte no la pones en práctica. Es lo que está diciendo Santiago. Pero ahora tú te puedes preguntar: ok, hermano, entiendo que debo poner en práctica lo que Jesús hizo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo espero que te hagas esta pregunta, porque es lo que Pablo está diciendo. Y eso nos lleva a este aspecto. Vamos a ver varios aspectos de lo que está diciendo Pablo desde el versículo 1, pero vamos a ir desde el versículo 3. Observen lo que dice ahí en Filipenses 2:3. Dice: no hagas nada por contienda o por vanagloria. ¿Quieres seguir el mismo ejemplo de Cristo? No hagas nada por contienda, es decir, por pleito, por hacer una batalla, tener una pelea, una discusión. No hagas nada por contienda ni por vanagloria. Pablo más adelante vuelve a repetirlo, porque esto es importante lo que Pablo está diciendo, tanto al punto que lo vuelve a repetir. Dice en el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, se pueden asustar de verdad de cuántas cosas buenas podemos hacer y podemos estar haciendo por las motivaciones incorrectas. Cosas buenas por motivaciones incorrectas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ofrendar es bueno? ¿Sí? No los veo muy convencidos. Ofrendar es bueno. Y aún así puedes ofrendar con una motivación de vanagloria, como los fariseos que iban con sus bolsas atiborradas de dinero para mostrar cuán poderosos son. Y agarraban las bolsas y las sonaban para que todos vieran cuán poderosos son. Pero a Jesús no le importó cuánta ofrenda daban ellos. No, le importó el corazón de la mujer. Le importó más el corazón de la mujer que la cantidad que daban los fariseos. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Predicar a Cristo es bueno? No los veo convencidos. ¿Predicar a Cristo es bueno? Sí, predicar a Cristo es bueno, claro. Y aún así puedes estar predicando a Cristo por motivos incorrectos. Aquí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, Pablo dice que al decir a la verdad, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estaban predicando a Cristo, pero por motivaciones incorrectas. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Orar es bueno? Sí. Y aún así puedes orar por motivaciones incorrectas, pensando que tus oraciones, cuando sean vistas por todos van a decir: qué espiritual es cuando ora, se siente una vibra, cómo me llena el corazón de fuego. Pero escucha lo que dice Mateo 6, 5 al 6, que los hipócritas les encanta orar donde todos los vean para que sean vistos como los más radicalmente espirituales. Te voy a hacer otra pregunta, y esta es más general y parece más obvia. ¿Hacer lo correcto es bueno? Hacer lo correcto es bueno, y aún así puedes hacer lo correcto con las motivaciones incorrectas, porque dice Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Hacían cosas buenas para ser vistos.
¿Han visto esos videos de youtubers que se graban dando dinero a algún mendigo que está en la calle? O que dan un celular a la gente así, y en los comentarios ves, wow, un aplauso, más personas como tú. Pero Jesús dijo, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Ciertamente ellos ya tienen su recompensa, el ser aplaudidos por el hombre, pero la verdadera recompensa viene de Dios cuando se hace de corazón. Entonces, ¿cuál es la motivación correcta? Aunque muchas veces suena como cliché y siempre se repite, la motivación correcta debe ser esta. Ya sea que comas, ya sea que bebas, ya sea que hagas cualquier otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra motivación. Pero también dice Hebreos 13:16, escucha lo que dice: y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Y dice en Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. ¿Hasta aquí queda claro? Pablo añade algo más. Filipenses 2, versículo 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, esa es la segunda parte, estimando a los demás como superiores a él mismo. Hermano, hermana, estima a los demás como superiores a ti. Dile al que está al lado tuyo, si es que tienes a alguien al lado tuyo, dile, tú eres prioridad. Vamos, hazlo, no tengan miedo, nadie muerde. Tú eres prioridad. Ese debería ser nuestro pensar. Tú eres prioridad. Cuando tú miras hacia adelante, cuando tú miras hacia atrás, cuando tú miras al de los lados, tu pensar debe ser: mi hermano, mi hermana es prioridad, no yo. Cuando nuestra mente está ensimismada en nosotros, somos como los caballos que tienen aquí unos percheros aquí en sus ojos. Tienen la vista limitada, solamente ven lo que pueden ver. Tienen la vista limitada. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tú debes estimar a los demás. Tienes que tener una vista panorámica para ver a todos y estimarlos como superiores a ti mismo. Este es el mandato más chocante que podemos encontrar en todo Filipenses. Pablo no está diciendo, escucha bien, Pablo no está diciendo que los demás son superiores a ti. Pablo no está diciendo que los demás son superiores a ti. Tampoco está diciendo que tú debes ver a los demás como superiores a los demás, porque eso es facilísimo. Yo puedo decir que el pastor es superior al hermano Benito, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, tú debes considerar, tu forma de ver a tu hermano, tu forma de considerar a tu hermano debe ser como alguien que es mayor prioridad que tú. Eso es lo que está diciendo Pablo, y por eso es chocante. Pablo fue directo cuando dijo en Romanos 12:3, escuchen lo que dijo: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Si Jesús, siendo el único que podía justificarse correctamente, se humilló a sí mismo, ¿por qué tú no deberías humillarte? ¿Por qué tú no deberías humillarte? Yo te invitaría. Es más, yo te reto, hermano, yo te reto a que tú me digas una sola justificación que sea válida. Yo me bajo del púlpito y me siento. Dame una sola justificación válida para no humillarte. Una. Me callo y me siento.
yo estoy seguro que nadie va a encontrar ni una sola justificación para no humillarse. ¿Sabes por qué? Porque la regla es Cristo. La regla es Cristo. Y si decimos seguir a Cristo, no se puede decir más. No hay justificación. ¿Cuál es tu excusa? Pablo dice, con humildad estima al otro como superior a ti, no como superior los demás a los demás. ¿Que Benito es superior a mí? Si yo le preguntara al hermano Benito acerca de teología, él ni me responde. ¿Que Pepe es superior a mí? ¿Cómo va a ser Pepe superior a mí? ¿Qué no has escuchado cómo yo toco el piano? ¿Que Rolando es superior a mí? Si yo le dijera a él acerca de cristología, acerca de la Biblia, yo le puedo desentrañar mil cosas. Le puedo callar la boca al hermano Rolando. ¿Que Jera es superior a mí? Si yo estoy estudiando la licenciatura en teología. Pablo está diciendo, estima al otro, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, sea rico o sea pobre. Debes estimarlo como superior. Hazte este examen. Respóndete a ti mismo. ¿Busco siempre tener la razón por encima de otros? ¿Cuido y me preocupo por mantener una reputación entre otros? ¿Mis conversaciones se encuentran o terminan por señalar los errores de otros? Cuando soy cuestionado, ¿argumento como si fuera criticado? ¿Produzco escenarios para ser reconocido porque siento que merezco aprobación? ¿Me siento vulnerable frente a otros y prefiero alejarme de ellos? ¿Culpo a otros para evitar responsabilidades? ¿Señalo a otros para evitar reconocer que estoy equivocado? ¿Busco ser competitivo incluso en los momentos sencillos y de diversión? ¿Descalifico a todo el que me rodea? En una conversación quiero tener la última palabra. Para cada indicación tengo una respuesta a un desafío. Haz esta pregunta. Sabiendo la importancia de este mandato, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos considerar a los demás como superiores a mí? Yo te voy a dar 4 razones o 4 formas en cómo puedes hacerlo. 1, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Recuerda lo que Jesús hizo. Él se humilló, no consideró sus privilegios. Pensó en ti primero, vino al mundo y murió por ti. 2, no consideres la personalidad del otro como base para decidir si verlo o no como superior. En otras palabras, no trates de juzgar a la persona para calificarla, para saber si es digna de tu consideración. No veas al otro, es que su carácter no me agrada. Es que la persona no tiene el estatus social que yo. Bueno, es que la persona no tiene los estudios que yo. Esa persona ni siquiera me llega a los talones en conocimiento. No consideres la personalidad del otro. 3, busca oportunidades de crecer en esta evidencia de amor. Porque Jesús lo hizo voluntariamente, tú también debes hacerlo voluntariamente. Y 4, no tomes en cuenta tu persona para definir si ver al otro como superior o no. Es decir, no tomes en cuenta quién eres. Jesús no tomó en cuenta que Él era Dios, no se aferró a eso y aún así se hizo siervo. No tomó en cuenta quién era Él para mostrarte que tú eres prioridad para Él. Ahora dice algo Pablo más. Procura los intereses de los demás y no tus propios intereses. Procura los intereses de los demás y no tus propios intereses. Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Cuando Pablo dice no buscando cada uno sus propios intereses, la idea es no te mires a ti. No te mires a ti, procura beneficiar al otro. Observa lo que dice Pablo en Romanos 12:10. Dense preferencia los unos a los otros. ¿Qué pasaría si todos nos diéramos preferencia? En vez de ensimismarnos en lo que yo quiero, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, en lo que yo creo que es mejor, en vez de eso nos ponemos a preocuparnos por lo que quiere el otro. Otra cosa sería. Se librarían muchos pleitos, muchas fricciones. No tenemos ni idea de cuántas oportunidades tenemos de hacer el bien a otros diariamente. Y un ejemplo de esto, observa la parábola del samaritano. Observa lo que dice. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió. Se fue de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero luego llegó un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él y sintió lástima, se entristeció y se fue de largo. No, observen lo que dice. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento y dijo, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Y la pregunta del millón, ¿quién de todos estos era el prójimo? El samaritano demostró ser el prójimo. ¿Qué pasaría si en vez de pelearnos nos procuramos los unos a los otros? Dice Filipenses 2:19-21. Espero en el Señor, y habla acerca de Timoteo, espero en el Señor Jesús enviaros prontos a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica esto? ¿Cómo podemos buscar el interés de los demás? Te voy a dar otras cuatro formas. En primero, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Los domingos, ¿vienes pensando en buscar la forma en que tu prójimo obtenga ayuda tuya? Mira a tu alrededor. Detente a entender la situación de los hermanos. No saben cuántas oportunidades hay de orar el uno por el otro. Un tercero, piensa qué se podría hacer para solucionar la situación de un hermano e intenta entender qué podrías hacer para ayudarle y actúa. Así como el samaritano, no solamente sintió tristeza, se acercó y ayudó. Y un cuarto, nunca pases de largo cuando sabes que puedes ayudar. No pases de largo cuando sabes que puedes ayudar. Y tengo que decirles algo, y es un ejemplo. ¿Qué pasó una vez? Y eso es algo que vivimos algunos que estábamos aquí, y es para humillarnos un poquito. Una vez en un viernes, una persona allá afuera estaba tirada, allá afuera del templo, y estábamos en clase todos. En la tarde, cuando yo llego a casa, veo las noticias de XEU y veo la imagen del hombre que está tirado, todas las personas ahí viendo por la persona, por este hombre que estaba tirado, preocupados por esa persona, ya sea equivocado correctamente, pero las luces prendidas del templo
¿Y los cristianos? ¿Dónde estábamos nosotros? No, es que estábamos en una clase de teología y yo era el que estaba dando la clase. ¿Dónde estaban los cristianos? Los mundanos estaban preocupando por el prójimo. ¿Y nosotros? Debimos ser ejemplo ahí. Había una oportunidad y pasamos de largo. No, es que no sé si estaba borracho, no sé si estaba drogado. Y los del mundo se preocuparon más por él. ¿Dónde estábamos nosotros? Y Pablo dice una última cosa y con eso termino. Y lo dice al principio, quería dejarlo al final este punto, porque creo que es importante. Sé de un mismo sentir con los hermanos. Dice Filipenses 2, del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Imagina, y quiero que utilices tu mente, imagina dos mujeres que se conocen en la iglesia. Las dos son muy distintas. Una es más grande que la otra, tiene más años, la otra es más joven. Una tiene más tiempo en el cristianismo, más estudio, más conocimiento y tiene un carácter más reservado. La otra es un poco más joven. Ella tiene más ideas contemporáneas, con menos experiencia, a veces a lo mejor un poco menos madura que la otra, pero con más atrevimiento, como que con más filo, servicio y prontitud. Aunque las dos mujeres eran diferentes, las dos servían con esmero, con sus dones y con gozo en su corazón. Ahora, un día, en una reunión de negocios de la iglesia, se iba a decidir de qué color se iba a pintar la fachada del templo. Y la hermana más joven se levantó a dar su opinión diciendo: considero que sería bueno pintar la iglesia de color azul en la parte de afuera, pintar las ventanas de café, podemos pintar adentro de un color más suave, podemos poner pequeñas figuras, podemos hacer pequeñas decoraciones en las esquinas de manera que combine con el altar, las cortinas y el piso. Pero la hermana más reservada, más grande, se levanta y dice: no, a ver, yo creo que la hermana está mal. Hay que ser más neutrales, nada llamativos. No queremos llamar la atención como si esto fuera la casa de cualquiera. Es el templo de Dios. Quien quiera quedarse va a ser porque quiere buscar a Dios y no porque sea un lugar bonito para ver. Con que se pinte de blanco está bien. Después de esa pequeña fricción, las dos hermanas ya no se veían de la misma manera. La más grande veía a la más joven como inmadura, como falta de espiritualidad. La joven veía a la más grande como más legalista, aburrida, farisea, por querer ser muy correcta, muy cuadrada en su forma de pensar. Después de eso, constantemente discutían, hablaban mal la una de la otra con los hermanos, se miraban mal y se sentía un ambiente de fricción cuando estaban las dos. Cuando el culto terminaba, la más grande salía para no tener que ver a la otra hermana. Y la otra hermana, al ser más atrevida, buscaba la forma de imponer su presencia para molestar a la otra hermana más grande. Así como esta historia, que nos podría resultar un poco absurda por la razón por la que se pelearon, esto es algo muy común en todas las congregaciones. Común. Tanto así que en esta misma carta a los Filipenses hubo un caso donde dos mujeres llamadas Evodia y Síntique habían muy probablemente tenido una fricción. Pablo tuvo que intervenir y decir en su carta: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora imagina que estamos en el primer siglo y Evodia y Síntique están ahí sentadas en la congregación y la carta a los Filipenses se estaba leyendo.
Y luego ellas dos escuchan. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y ya veo a Evodia mirando a Sintique de reojo y decir, yo tener comunión con esa persona. Y luego escuchar que deben ver al otro como superior. Yo mirar a Evodia como superior a mí, y luego que deben ver por los intereses del otro. Ya como que las dos empiezan a pensar la una entre la otra, aunque estén separadas. Luego que Jesús fue ejemplo de hacer lo mismo de una manera infinitamente más grande, y escuchar que debían tener la misma actitud de Cristo. Y luego escuchar que decían, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo ya veo cómo Sintique y Evodia se miran la una a la otra. Termina el culto, se acercan la una a la otra y se piden perdón, porque entendieron que el ejemplo que debían seguir era Cristo. Pablo anhela y pide una plena comunión entre los hermanos. Cuando vemos lo que Pablo dijo, nuestro corazón se eternece al saber la responsabilidad que tenemos de seguir el ejemplo de Cristo. Sin embargo, ¿por qué deberíamos tomar el ejemplo de Cristo? No solo porque Jesús lo dejó. La razón de buscar tener el mismo sentir con los demás, de mirar al otro como superior a ti, de procurar los intereses del otro, está claramente visible en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, donde Cristo murió, es la luz que enciende nuestra visión. La cruz del Calvario, donde Cristo murió, es la motivación del creyente a vivir como Cristo. La cruz del Calvario, donde Cristo murió, es el lugar donde nadie más es grande por estar a los pies de la cruz, en donde humilla nuestro corazón. La cruz del Calvario es donde Cristo murió, es el lugar donde nadie es más importante sino Cristo. La cruz del Calvario, donde Cristo murió, es el lugar donde el orgullo huye. La cruz del Calvario, donde Cristo murió, es el lugar donde el amor florece. La cruz del Calvario, donde Cristo murió, es el lugar donde se encuentra la motivación de dar tu vida por los demás. La cruz del Calvario, donde Cristo murió, es donde Cristo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Muerte de cruz, no como una simple imagen a admirar, sino como un estilo de vida para aquellos que viven bajo la luz de la cruz. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.